se acerca. Tiene toda la lógica entonces que en verdad el 666 se haya puesto y que el 75% de las personas del mundo son infértiles, porque es que estamos hablando que apenas el 1%, o tal vez yo creo que menos del 1% de las familias está engendrando, y entonces tiene toda la lógica que el 75% de las personas del mundo ya tengan el 666. ¿Para qué van a engendrar? Imaginémonos a una pareja de personas que engendra a un niño. Uno dice, ¿le van a enseñar los mandamientos y los estatutos de Dios? Pues parece muy poco posible. Claro que para Dios no hay nada imposible. No podemos decir que aquel niño que nació de una pareja que tiene el 666 también tenga el 666. No podemos decirlo. Cada quien responde por sus pecados individuales, pero es como muy probable que ese niño no va a ser instruido en los mandamientos y estatutos de la ley de Dios, porque esas personas ya no pueden obedecer la ley de Dios, porque ya tienen el 666. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Empecemos estudiando este versículo desde el principio, hermanos. El fundamento de Dios está firme, bien firme. ¿Quién podrá moverlo? Quedó recto y enhiesto como un clavo. Jesús en el madero, inamovible. Nadie puede, ni las élites globales pueden mover a Jesús en el madero. Pero ahora este fundamento es un sello. ¿Cuál es ese sello? Dice el apóstol: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Un momento, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es hacer maldad. ¿Pero qué es hacer maldad? Es cometer pecado. Leamos en Hechos capítulo 3 versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora, ¿qué es cometer pecado? Es violar la ley. Leamos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado, que ya vimos que es maldad, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces hacer maldad es violar la ley, y apartarse de iniquidad es guardar la ley. Todavía, sin embargo, hay algunos que no dan el diezmo, violando la ley. Hay otros que comen la carne con su sangre, violando la ley. Comen animales inmundos. Yo miro a mi alrededor, hermanos, y todo el mundo está enfermo. Duran 5 días con fiebre, otros tienen una tos seca que les dura por meses. Todos se enferman al mismo tiempo con la llegada de las lluvias, y nosotros aquí estamos. ¿Quién puede decir que somos nosotros los que estamos enfermos, los que tenemos la cepa de un tal virus misterioso, cuando son ellos los que se enferman, no nosotros? Es curioso, ¿verdad, hermanos? ¿No será que nosotros tenemos buena salud porque guardamos la ley de Dios y por tanto tenemos el sello de Dios? La ley de Dios es entonces nuestro sello, nuestra salud, nuestra prosperidad, nuestra paz. Bendita ley que en un mundo lleno de maldad, enfermedad y miseria, ni siquiera los cristianos la conocen. Los judíos menos, y el mundo pagano ese sí que no sabe nada. Pero dijo el pastor: declara con tu boca que crees en Cristo y serás salvo. Recontra plop. Un momentico. Ese versículo está siendo sacado fuera de contexto, porque dijo el apóstol: apártese de iniquidad aquel que declare con su boca el nombre de Cristo. Y dice el apóstol que eso es un sello, el fundamento de Dios que está firme. Como habíamos ya probado, es la señal y el sello. La señal es guardar el sábado, pero también es guardar los mandamientos de Dios. Y el sello es apartarse de iniquidad, que también es guardar la ley de Dios. Por eso nosotros queremos ambas cosas, la señal y el sábado. Leamos en Apocalipsis 7, versículo 3 al 4. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
días hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que si tú quieres ser parte de las pocas personas que se van a salvar en los tiempos finales, no lo digo yo, lo dice el Apocalipsis, que solo serán 144,000, tú puedes estar en ese grupo, y para estar en ese grupo tienes que tener el sello de Dios. ¿Y cuál es ese sello, hermanos? Es apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque estos pastores dicen que el nombre de Cristo tiene poder. Claro que tiene poder, pero no en la boca de aquellos que no se apartan de iniquidad. En la boca de esos no tiene poder, porque ellos invocan al Maitreya, al Cristo solar, pero los que invocamos el verdadero Cristo somos los que nos apartamos de iniquidad. Entonces, tú no quieres estar en esa congregación de los cristianos que están esperando al Cristo solar, al Maitreya, que es la congregación de los impíos. Es la congregación donde no se obedece ni respeta la ley de Dios. Esa congregación tarde o temprano te va a traicionar, te van a engañar, como lo hicieron en el 2020. Te van a robar, te van a embaucar con lisonjas y adulaciones, te van a suavizar para que caigas redondo en las maquinaciones del pastor. Y nosotros ahora tenemos otra señal del fin. Lo habíamos profetizado, pero nos parecía como demasiado increíble. Lo habíamos dicho, la vacuna tendría un efecto esterilizador. Hablamos no solo de la vacuna como tal, sino también de la proteína Spike, que en español traduce espina. Como nosotros lo podemos buscar en Google, cuando tú digitas la palabra Spike, te van a salir fotos de árboles espinosos, porque Spike significa espina. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 16? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Está claro que quienes tienen la proteína Spike, que son los espinos, no dan frutos, que son las uvas, que representan a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y tú puedes mirar un espino, está lleno de espinas, y esa es la palabra precisa. Spike. Leamos en Isaías capítulo 41 versículo 15. He aquí yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Si tú miras lo que es un trillo, es un tronco cilíndrico que tiene espinas. Entonces esa palabra dientes que aparece ahí en ese versículo, en la Biblia King James, es traducida en inglés como spikes, y spikes traduce espinos. Entonces, un espino no da uvas. Y lo habíamos dicho, que no iba a ser solo en términos espirituales, que es que una persona no puede dar frutos dignos de arrepentimiento, sino que tampoco puede dar frutos físicos, que son los hijos. Y las mujeres de hoy que están entre 20 y 35 años declaran que por ahora no quieren tener hijos. Pero si ahora estamos entrando a los 7 años de escasez y aún se pueden comprar cosas, ¿cómo será cuando ya estemos totalmente sumergidos en los 7 años de escasez? Por supuesto que esas mujeres no querrán tener hijos en lo absoluto. Hace 7 años alguien me hubiera dicho conspiranoico. Hoy es una realidad. Hoy Donald Trump ha formado en Estados Unidos una teocracia y vemos la noticia, el colapso de los nacimientos. Y no olvidemos también al presidente que más adoctrina al mundo en el sofisma del bien común, que es Nayib Bukele. Para Bukele, el derecho colectivo está por encima del derecho individual. Algo que en el video pasado analizamos que es un completo error, y estuvimos mirando el dilema del tranvía. Pero en este video vemos otro dilema, un problema que es colectivo y que puede causar muchos problemas en la sociedad, y es la decisión personal de muchas mujeres de no engendrar hijos, y lleva a la nación a un colapso pensional, a la falta de mano de obra para las empresas, al colapso del sistema de salud, inclusive al colapso de las ciudades. Pero ojo, se nos dice desde ya que es irreversible. Nada de lo que haga el Estado puede revertir esta
tendencia, hermanos. Nosotros pronto vamos a ver a una sociedad llena de adultos, envejecidos y desgonzados, que no tienen fuerza para cargar ladrillos, para construir edificios, para hacer las tareas duras que hay que hacer muchas veces en una ciudad. Es tremendo. Leamos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es un versículo clave que concuerda con lo que estamos viendo. Nos revela el colapso de las ciudades. Y es que ha sido precisamente la vida en la ciudad la que ha llevado a las mujeres a no querer engendrar, porque en la ciudad todo es más fácil. No se requiere de la fuerza bruta para traer el agua del río a la casa, ni de la juventud para cortar la leña en el campo y almacenarla en la casa. Son cosas que no se requieren. Una mujer puede vivir sola, sin tener que hacer mayor esfuerzo físico, lo cual no ocurría así hace 100 años. Se necesitaban entonces hijos fuertes, para que pudieran traer la leña, para que pudieran traer el agua del río a la casa. Entonces han sido las ciudades la causa del colapso, y no específicamente la mujer, sino Babilonia. Babilonia es la causa del colapso. Y si los gobernantes quisieran decretar un cambio radical en la sociedad, donde digan que la mujer ya no es dueña de su cuerpo, nosotros también vemos que fue el mismo Estado, por orden del Vaticano, el que obligó a las personas a esterilizarse masivamente con las vacunas. Entonces, ¿cómo pudiera ahora ser el Estado el que viene a solucionar el problema, cuando fue el mismo que lo causó? La mujer no puede ser dueña de su cuerpo, dicen, pero si fue el mismo Estado el que las indujo a esterilizarse. ¿De quién ha sido la culpa entonces? No ha sido culpa de la mujer, ha sido culpa del Estado. ¿De quién es la culpa de que el costo de vida sea tan alto? No es culpa de la mujer, ha sido la culpa de los cambistas de dinero, de la Orden de Malta. Ahora, ¿cómo pudieran ser ellos los que vienen a restaurar a la sociedad, a reclamar potestad sobre el cuerpo de la mujer? Porque esto es lo que hace la Iglesia Católica. Quiere meter a todas las mujeres tras las rejas en conventos, y ahí engendran hijos, y esos hijos los reparten por toda Europa, y otros mueren en esos conventos. Es algo de locos, pero hemos visto muchos casos de huesos de bebés en conventos de monjas. Es algo terrible, pero es esa la consecuencia de una doctrina en la cual el Estado se convierte en dueño del cuerpo de la mujer. Cosas horrendas empezarán a ocurrir. Y es curioso entonces, hermanos, que se aplique de nuevo la doctrina hegeliana, en donde ellos mismos causan el problema y luego vienen a darnos la solución. Pero nosotros no tenemos nada de qué temer, porque todo lo que hagan las huestes de maldad en este mundo será a nuestro favor. Todo ocurrirá para ayudarnos a apartarnos de toda maldad y de toda impiedad, de manera que nuestro sello sea indeleble e imborrable. Y la ley fue creada para nuestra bendición y salvación. Pero ojo con esto, hermanos, si en los tiempos de Jesús el judaísmo se convirtió en una religión infértil, hoy es el cristianismo el que está convertido en una higuera infértil. Sus ritos y ceremonias inventados no sirven para nada. El bautismo en agua, la última cena, sus cantos y bailes, la Navidad, la Semana Santa, su imposición de manos, todas esas ceremonias, Dios ya no las puede sufrir. Quienes las practican las usan solo para legalizar sus pecados. No tienen necesidad de arrepentirse, porque como ya se comieron la galleta, ahora pueden seguir violando la ley por una semana más. Pero estas personas no pueden tener el sello de Dios, porque no se apartan de iniquidad. Pero si sus curas y pastores no pueden dejar de hacer maldad, mucho menos sus feligreses, que viven todo el día soñando en la prédica